fusiles y misiles para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. Y desde Europa, el partido Vox, tercera fuerza en el Parlamento español y opositor al gobierno de Pedro Sánchez, exigió que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional tras el despliegue de Estados Unidos en las últimas semanas contra Nicolás Maduro y su régimen por narcotráfico, y ante el aumento de la recompensa de la administración de Trump por Maduro hasta $50 millones. El partido Vox en España anunció dos iniciativas. Radicó ante el Congreso de los Diputados un proyecto de resolución para instar al Ejecutivo de Sánchez a que gestione la inclusión del Cartel de los Soles en las listas de terroristas de la Unión Europea, y presentó también ante el Parlamento Europeo una idéntica propuesta para que el Consejo de Europa proceda, en consonancia con las recientes actuaciones del gobierno norteamericano, a realizar en su próxima actualización la declaratoria contra ese grupo ilegal venezolano vinculado con las drogas, asesinatos, secuestros, trata de personas y desapariciones forzadas, delitos que afectan intereses europeos. De ser aprobado, Europa impondría fuertes restricciones, sanciones, congelamiento de bienes y abordaría planes de cooperación para salvaguardar su defensa ante el riesgo que supone el Cartel de los Soles para su seguridad y la de sus ciudadanos. Estados Unidos, Ecuador y Paraguay ya la han reconocido como lo que es, una organización terrorista. Y ahora, desde Vox, exigimos que Europa dé ese paso para congelar sus fondos, cortar sus recursos y reforzar la cooperación policial y judicial contra este cártel. Pero además, también hemos exigido al gobierno de la nación activar la cláusula democrática del acuerdo con Cuba, porque ese régimen respalda directamente a Nicolás Maduro, que es el jefe del Cártel de los Soles. Es hora de que Europa actúe con firmeza frente a esta auténtica amenaza. Nosotros no nos vamos a quedar ni callados ni parados frente a los amigos criminales de Sánchez y de Zapatero. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está a la defensiva. Ahora afirma que está desplegando más de 4 millones de miembros de milicias para enfrentar a lo que él llama outlandish threats, amenazas de los Estados Unidos. Pero la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. Su régimen se está cayéndose en pedazos y los venezolanos, tanto en casa como en el extranjero, están en su contra. Las cosas están avanzando tan rápido que el Departamento de Estado está pidiendo a los americanos que no viajen a Venezuela. Washington está enviando un mensaje claro: Maduro no es un presidente legítimo, él es un narcoterrorista. What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Con buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos posicionados en el Caribe, la presión contra Maduro sigue aumentando. Incluso la mujer más valiente de América Latina, María Corina Machado, dice que sus días están contados. Te siento una gran tranquilidad y una gran serenidad porque sé que estamos haciendo lo correcto y porque sé que vamos a liberar a Venezuela y que cada día que pasa el régimen está más débil, más vulnerable, más aislado. Es indispensable lograr una transición en Venezuela porque Maduro se ha convertido en el centro de la desestabilización regional. Al final, yo no tengo duda que el mensaje cada día llega de manera más clara y quienes hoy, los pocos que soportan a Maduro, tendrán que tomar una decisión muy clara. Si se hunden con Maduro o si se salvan, colocándose del lado de la justicia y las fuerzas del bien de la democracia de Occidente. Y aquellos que han sido parte de la lucha por liberar a Venezuela están de acuerdo. Este es el momento de poner fin a la dictadura. Nosotros hemos aprendido a sobrevivir. Este régimen durante muchos años nos fue aniquilando como si fuera el ser humano un pedacito de cada uno de nosotros, incluyendo la separación brutal de la familia. Yo estoy seguro que estamos prontos a ver una celebración universal y parte de ese éxito va a ser un éxito que construyó la fuerza obviamente venezolana de resistencia durante un periodo demasiado largo y doloroso. Esto no es solo un tema de
América como una nación segura, sino también de las Américas como espacio seguro para unas relaciones sólidas, estables, de interacción, de aproximación, obviamente, y de interacciones económicas y financieras desde una lógica de democracia y estabilidad. Y eso solo es posible si primero logramos desmantelar el sistema criminal que hoy está en Venezuela. Los venezolanos Daniel Di Martino, Franklin Camargo y Jorge Galicia están conmigo ahora. Bienvenido a todos. Jorge, las cosas parecen moverse muy rápido. ¿Qué estás escuchando de tus fuentes en Venezuela? Gracias, Rachel. Un placer compartir espacio contigo una vez más. Las personas que conozco en Venezuela están claramente optimistas. Hay muchas personas pues expectantes que pase finalmente eso que tantos tiempos hemos estado soñando, de alcanzar la libertad, de volver a ser un país próspero y democrático. Las personas en Venezuela no pueden expresarlo porque claramente estamos enfrentando una dictadura criminal y tiránica, y las personas que se expresen de alguna u otra manera, si sea en redes sociales, van a sufrir consecuencias muy devastadoras para sus vidas. Entonces, con mucha calma, con mucha cautela, están pues las personas optimistas, silentes, pero con la confianza puesta en Dios y en el gobierno de los Estados Unidos de que finalmente llegue esa ayuda que hemos estado soñando. Daniel, Maduro está pidiendo a miles de miembros de la milicia, de civiles, que toman armas en defensa del régimen. ¿Quiénes son estos miembros de estas milicias? ¿Y están apoyando a Maduro ahora, en este momento? Bueno, a mí me da mucha risa lo que ha estado el espectáculo que ha puesto Maduro en estos días, donde pidió y anunció que 4 millones de personas supuestamente se inscribieron para estas milicias. Primero, es imposible que haya 4 millones de personas, incluso físicamente capaces, porque de Venezuela nos hemos ido 9 millones de venezolanos. Entonces, ellos lo que hicieron fue un espectáculo donde los mismos líderes chavistas se inscribieron, puras personas ancianas que les pagaron. Entonces, la gente venezolana más bien está echando chistes en las redes sociales de que los marines se van a enfrentar con ancianos que no tienen ni que comer. No he oído eso, pero es muy interesante. Franklin, María Corina Machado y Edmundo González tienen una organización preparada para hacerse cargo. Han estado trabajando en esta transición desde que Maduro robó la elección el verano pasado. Hay rumores de que el ejército podría entregar a Maduro con la condición de que el ejército se haga cargo de manera provisional hasta que haya una nueva elección. La oposición dice que esto sería un desastre. ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas venezolanas, es una mafia que ha cohabitado y que ha permitido, de hecho, que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. Hugo Chávez parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Nicolás Maduro no directamente, pero siempre ha tenido conocimiento de ello. Padrino López es una de las cabecillas que ha sostenido este régimen criminal por tanto tiempo. Poner toda la confianza y la transición de la libertad venezolana en sus manos sería un gravísimo error. De hecho, ellos han tenido diferentes oportunidades para ponerse del lado de los venezolanos y de hecho a día de hoy lo tienen. Pero esa transición política debe partir de lo que desea la mayoría de los venezolanos. Y lo que desean la mayoría de los venezolanos quedó explícita precisamente en la elección del año pasado, donde Edmundo González consiguió más del 65-70% de los votos. Y a propósito de eso, porque también lo uno con lo que hablaba Daniel Di Martino de los milicianos, se estima que Nicolás Maduro consiguió alrededor de 3 millones de votos, pero está consiguiendo 4 millones de milicianos, es decir, más cantidad de personas dispuestas a morir por proteger a un narcotraficante como él, pero no dispuestas a votar, es simplemente absurdo, pero es peligroso porque estas personas simplemente les están dando 2 bolsas de arroz, un fusil, para intentar de alguna u otra forma amedrentar o asustar a Estados Unidos, que por cierto Venezuela no tendría ninguna capacidad de resistir cualquier tipo de ataque quirúrgico en contra de los narcotraficantes en Venezuela. Jorge, ¿será suficiente la presión económica y la presencia militar para detener el tráfico de drogas y el petróleo como para que Maduro deje de poder de una forma pacífica? O sea, esa es la pregunta que todos tenemos. Mira, yo le pido a Dios a diario de que exista una solución pacífica para Venezuela. Al sol de hoy todavía la pido, pero desde mi humanidad no la veo. Yo no veo que eso sea posible. Yo creo que a Maduro
y a todo el régimen venezolano hay que desplazarlo utilizando todo el poder que nos da la ley y que nos da pues el uso de la fuerza verdadera. Espero que el país pueda volver a la democracia de una forma que no sea traumática, pero ya hemos intentado todo, hemos ido a procesos de diálogo, hemos ido a elecciones, ha intercedido por nosotros la iglesia, un montón de personas, y siempre terminamos en el mismo punto. Maduro y su régimen no ceden, quieren quedarse en el poder, y esto no puede seguir, no podemos seguir aceptando esta situación. Daniel, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿piensas que esto no se puede solucionar pacíficamente, que Maduro simplemente diga, bueno, me voy a Irán, me voy a Rusia, me llevo mi dinero y me voy? ¿Eso no va a pasar? Maduro no tiene razones para irse a otro país cuando puede seguir extrayendo recursos de las drogas que sigue haciendo ahorita en Venezuela. Sí, pero si los americanos están deteniendo la droga y el petróleo ilegal... Esa es una pregunta, claro. La pregunta es si logran hacer eso. Pero lo están haciendo, ¿no? Es muy difícil detener el 100% del tráfico de la droga, en especial con Colombia, al lado con Petro que colabora. Y además de eso, ellos no quieren arriesgarse. Estados Unidos todavía tiene más herramientas. Recuerda que hay muchos chavistas en Estados Unidos, mucha gente que ni siquiera es venezolana alrededor del mundo y aquí también, que le lava el dinero a estas personas y por las cuales a través de la ley se puede capturar, arrestar, enjuiciar y meter preso. Y ese es uno de los siguientes pasos que sí pienso que el gobierno tiene que tomar. Ok, entonces Franklin, paint me a picture, píntame una pintura aquí de lo que, si tú estás dando consejo al presidente Trump, a Pete Hegseth, ¿qué es lo que deben hacer para terminar con este régimen? ¿Qué es legal? Y lo que pueden hacer legalmente. Sí, tienen que utilizar la fuerza. Nicolás Maduro es un narcotraficante. El régimen de Venezuela no es un sistema convencional, no es un gobierno que simplemente nos disgusta, es una tiranía narcotraficante que causa daño en suelo americano cada día. Cuando Laken Riley murió fue culpa de Nicolás Maduro. Cuando Jocelyn Nungaray murió porque fue asesinada por un miembro de Tren de Aragua, fue culpa de Nicolás Maduro. Cuando americanos mueren por fentanilo o incluso cocaína, también es culpa de Nicolás Maduro. Incluso hoy en Estados Unidos hay supuestos influencers que le buscan lavar la cara a Nicolás Maduro a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Te han atacado a ti, Rachel, por darle espacio de voz a algo que es tan importante para los Estados Unidos. Ese es el tamaño de la amenaza que la dictadura venezolana representa para los Estados Unidos. Sacar o intentar neutralizar al régimen de Nicolás Maduro es America First, porque es una amenaza existencial para los Estados Unidos. Mi consejo para Donald Trump sería que él se puede convertir en una de las figuras más importantes en la historia del hemisferio occidental si él logra liberar a Venezuela, y después incluso yo creo que muy pronto también liberaría a Cuba. Y no solamente liberar a Venezuela para que los venezolanos sean felices, es liberar a Venezuela para que en el patio trasero no exista una amenaza existencial que te odia y que trabaja cada día para intentar de causar daño. Así que en nombre de las víctimas del Tren de Aragua, en el nombre de las víctimas del narcotráfico, en nombre de los amantes de la libertad que también han muerto tanto en Estados Unidos como en Venezuela como en Cuba, Donald Trump tiene en estos momentos una oportunidad de lograr un cambio por el bien de los Estados Unidos, por America First, para hacer America Great Again. Una conversación muy, muy interesante. Además, te voy a decir, Franklin, Jorge y Daniel, que yo creo que cómo se comporta los Estados Unidos en este momento con Venezuela va a mandar un mensaje muy fuerte a Claudia Sheinbaum en México, que es otro problema. Muchísimas gracias por esta conversación. A ti. Gracias. En las próximas horas llegarán a sus posiciones en el Caribe los destructores USS Ripley, el USS Jason Dunham y el USS Samson, que vienen acompañados de al menos un submarino nuclear y aviones de reconocimiento P-8 Poseidón. Todos estos equipos de última tecnología se apostarán en aguas internacionales frente a las costas venezolanas como estrategia contra organizaciones narcoterroristas como el Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, según el Departamento de Justicia. Estos 3 destructores están dotados con armamento para el combate marítimo y submarino, así como misiles guiados que les permiten enfrentar cualquier tipo de amenaza. Estas naves modernas son muy versátiles, rápidas y tienen una poderosa capacidad de fuego. 7, 8.
De igual manera, este domingo podrían llegar frente a las costas de Venezuela el USS Iowa Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, los buques de guerra que transportan a 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 Marines. La Marina de Estados Unidos publicó imágenes de las embarcaciones que empezaron a cargar unidades militares y completarían el escuadrón que tiene como objetivo enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que provienen de organizaciones narcoterroristas en la región. El operativo es adelantado por el Grupo Anfibio de Preparación Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, que proporciona una fuerza de tarea aeroterrestre de Infantería de Marina flexible con base marítima y capaz de realizar operaciones anfibias y especiales designadas para cumplir con sus objetivos. Desde hace 7 días zarparon de la estación naval de Norfolk en Virginia. Estos equipos cuentan además con un grupo de apoyo aéreo conformado por helicópteros y aviones de combate, así como aeronaves de asalto y carga pesada. El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, lanzó una advertencia directa a Estados Unidos. No se atrevan a poner un pie en territorio venezolano. Padrino, sobre quien pesa una recompensa de $15 millones ofrecida por Washington, aseguró que una agresión contra Venezuela sería una agresión contra toda Latinoamérica. Yo le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela. Se lo digo en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo siente en sus corazones y en sus almas. Que no se atreva, porque nosotros no somos nada más la Fuerza Armada. Somos un pueblo todo, unido, que tiene identidad nacional. Tras recobrar su libertad, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra el Cartel de los Soles y recalcó que Maduro es un blanco legítimo para Estados Unidos en su lucha antidrogas. Advirtió además que no puede permitirse la posible creación de una zona binacional que integre a los ejércitos de Colombia y Venezuela, tal como lo viene proponiendo Maduro. No puede ser que el gobierno nacional diga que es la hora de aplicar la zona binacional. Van a mandar nuestros soldados a proteger a Maduro. Pero hay que hacer claridad en las calles de Colombia. Los Estados Unidos ofrecen $50 millones de recompensa para dar con Maduro. Eso no es por capricho, es porque la justicia norteamericana desde hace muchos años tiene un acervo probatorio que crece de que esa dictadura se ha apoyado en el narcoterrorismo. Protege narcoterroristas y se protege con narcoterroristas. Eso no puede ser. El ultimátum de los Estados Unidos a Maduro no es el anuncio de un ataque al Estado venezolano ni al pueblo venezolano. Es el anuncio de una acción de justicia para ojalá poner preso cuanto antes al cabecilla de un grupo narcoterrorista que ha estimulado el narcotráfico. Tenemos que hacer un llamado a cada uno de los soldados y policías de la patria para decirles no a la zona binacional con Maduro. Y este es un tema que lo estudian los expertos, pero que lo tiene que entender y reclamar el gran pueblo colombiano. No a la zona binacional con Maduro. Si Maduro es un blanco legítimo de los Estados Unidos, es un usurpador. Él perdió las elecciones hace poco más de un año y se las ha robado y sigue en el poder. ¿Cuál es la razón para que nosotros vamos a defenderlo? ¿Cuál es la razón para exponer la vida de los soldados de Colombia en esa zona? Entonces si van a atacar a Maduro, tienen que exponer a que asesinen a los soldados de Colombia. Eso no se puede permitir.
queridos ciudadanos. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Desde Miami nos acompaña Brian Fonseca, es director del Jack Gordon Institute for Public Policy de la Universidad Internacional de Florida y experto además en temas de seguridad internacional y ciberseguridad, con una amplia experiencia en Venezuela, en China y en Rusia. Bienvenido, un gusto tenerlo. Gracias. Al menos 3 destructores lanzamisiles, junto con unos 4.000 marines y soldados, están llegando al sur del Caribe para patrullar aguas internacionales cerca de Venezuela. ¿Cuáles cree usted que serían los principales objetivos de esta operación y cómo se articula dentro de una estrategia contra carteles de la droga? Sí, absolutamente. Esta es la primera vez que creo yo que en mucho tiempo Estados Unidos ha estado reuniendo instrumentos militares de poder para dirigirse a organizaciones criminales operando en América Latina y, por supuesto, en el Caribe también. Y creo que la designación de los carteles como organizaciones terroristas le da autoridad al ejército para comenzar a ejecutar operaciones en apoyo de los intereses de Estados Unidos en combatir el tráfico ilícito hacia los Estados Unidos. Entonces creo yo que el propósito de esto en verdad es, por una parte, combatir, por supuesto, el tráfico ilícito a través del Caribe, quizá hasta el corredor de Centroamérica, hasta los Estados Unidos, y es algo en lo que la Casa Blanca ha sido muy clara y consistente en la lucha contra el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Creo que esto tiene que ver con Estados Unidos reuniendo sus capacidades militares para hacerlo. Esa medida parece marcar un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que adopta una postura militar más abierta en la guerra contra el narcotráfico. ¿El despliegue de buques de guerra en aguas internacionales es parte de una estrategia habitual o, por el contrario, representa una escalada? No, ciertamente representa una escalada. Esta no es una estrategia tradicional que los Estados Unidos haya desplegado en años recientes. Ha mantenido al ejército fuera de las actividades de aplicación de la ley, y esas actividades, por supuesto, incluyen combatir empresas criminales operando al sur de la frontera de los Estados Unidos. Creo que eso tiene que ver con que Estados Unidos se ha quitado los guantes y ha reunido al ejército como un instrumento de poder para ir a buscar a empresas criminales que están operando en la región latinoamericana del Caribe. Y creo que es consistente con algunas de las cosas que la Casa Blanca ha dicho en los últimos 8 meses, en los cuales iba a designar a criminales como organizaciones terroristas extranjeras, y esto le da recursos al ejército para ir a buscar esas empresas criminales. La administración de Trump ha designado a grupos venezolanos como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Esta designación cree usted que abre la posibilidad de que se use directamente la fuerza militar contra sus miembros y contra sus líderes? Es una gran pregunta. No es común que los Estados Unidos vaya tras organizaciones criminales como designadas organizaciones terroristas, y creo que la razón por la que Estados Unidos hizo esto fue para poder reunir poder como instituciones militares para poder ir tras empresas criminales, como lo harían organizaciones del ejército como parte de operaciones de contrainsurgencia. Entonces, eso tiene que ver con Estados Unidos reuniendo el instrumento del ejército como poder para combatir las organizaciones criminales, y no simplemente confiarse en cuerpos de aplicación de la ley en toda la región para combatir el tráfico de drogas. Entonces tiene algunas implicaciones que significa que, por un lado, el ejército ahora puede intervenir, puede ir y entrarse en aguas internacionales si viene un permiso de países en la región para permitir al ejército estadounidense operar más allá de las aguas internacionales del dominio neutro, entrando en zonas de los países mientras combate a organizaciones criminales de tráfico. Si va a ir detrás de actividades de drones, operadores de drones, sistemas de armas, el ejército tendría esa capacidad de ir a hacer eso, y es por eso por lo que la administración avanzó en etiquetar a estas organizaciones terroristas, estas empresas criminales, y empuja al ejército a la mesa y le da la autoridad de participar en el combate a los carteles que operan en la región. Países como Ecuador y como Paraguay se han sumado a Estados Unidos y declararon al Cartel de los Soles como una organización terrorista.
¿Cree que esto puede formar parte de una estrategia coordinada? Es decir, que puede tener un respaldo a nivel regional. Absolutamente. Yo creo que hay dos elementos. Primero, Estados Unidos sí que ve al Tren Agua como una amenaza legítima a los intereses nacionales de Estados Unidos y está trabajando para combatir al Tren Agua, no simplemente en lugares como Venezuela, sino ciertamente accediendo a Estados Unidos y trabajando en sociedad con alianzas en América Latina para apuntar contra la red del Tren Agua en la región. Creo que eso en primer lugar. En segundo lugar, se trata de presionar a Venezuela, aplicar presión a Venezuela para intervenir más en términos de reducir la presencia de organizaciones criminales que pueden estar operando dentro del territorio venezolano. Entonces creo que el mensaje de una entidad seguro es ese, y por otra parte es a Venezuela y al régimen de Maduro para que de nuevo patrulle sus propias fronteras y combata organizaciones como el Tren Agua y el Cartel de los Soles como parte de una estrategia contra las empresas criminales. De nuevo, un elemento contra los narcotraficantes y segundo, otro elemento para aplicar presión contra Venezuela. Finalmente, Estados Unidos ha elevado la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a $50 millones, acusándolo de facilitar las operaciones de estos carteles narcoterroristas. ¿Qué implicaciones puede tener esto en la presión internacional al régimen venezolano? Sí, bueno, creo que el aumento de la recompensa, que ya se aumentó a varios líderes clave, busca aumentar la presión, aumentar los incentivos potenciales para gente dentro del régimen para que cedan. Sabemos que el ejército venezolano es una clave para la continuidad y el cambio. Ha estado muy vinculado a la sobrevivencia del régimen venezolano y de muchas maneras Estados Unidos, incluso durante la primera administración Trump, aplicaron presión para tratar de incentivar al ejército a romper filas y avanzar contra el gobierno venezolano. Entonces, eso podría buscar aumentar el aumento de la recompensa, seguir incentivando una fractura dentro de la élite, dentro del ejército, que pueda, mover a Maduro del poder. Creo que en primer punto eso. El segundo elemento sería seguir insistiéndole a Maduro para que llegue a las mesas de negociación. Por supuesto, Estados Unidos ha estado en la defensa sobre si va a participar o no, si va a regresar a la presión máxima, pero creo que es parte de una estrategia coherente para aplicar una presión consistente a Maduro. Y cualquier aumento de la recompensa sigue incentivando la fractura potencial, pero también le pone más presión a Maduro para que sobreviva. Por cierto, el presidente de la República, Nayib Bukele, puso en evidencia la notable transformación que hoy tiene el sistema educativo del país. En redes sociales señaló lo siguiente, y lo tenemos en pantalla. Así eran antes los centros educativos en nuestro país, lugares de reclutamiento de pandilleros, y no eran pandillas cualesquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles, otras a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse. Agregó que muchos dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no la va a repetir, por más que nos critiquen, destacó el mandatario. Estudiantes del Instituto Técnico Industrial INTI provocaron este miércoles fuertes desórdenes al interior del centro de estudios en el marco de una protesta por la supuesta remoción del actual director de la institución, Óscar Melara. Durante toda la mañana, los estudiantes obligaron a los maestros a la suspensión de las actividades académicas y amenazaron en extender la medida. Y el subdirector acosa de nosotros, abusa de su poder. Algunos estudiantes que lanzaron consignas, insultos, gritos y piedras hicieron alarde de las conocidas señas que son propias de los integrantes de las pandillas, que tienen influencia en algunos centros educativos públicos. Los estudiantes alegaron que los maestros del plantel intentan destituir al director actual y colocar en su lugar al subdirector Salvador Jacobo, a quien responsabilizan de abusos en la disciplina. Estamos hablando de más de 700 alumnos protestando. Es que hay alguna razón. Representantes del Ministerio de Educación debieron acudir al instituto para conocer directamente la problemática y tomar una decisión.
Bastante lamentable la historia de nuestro país. Solo en ese centro escolar 700 estudiantes protestando. Ahora vemos un contraste totalmente diferente. Correcto. La educación sí es prioridad en El Salvador, donde se le están dando las oportunidades tanto a los niños, adolescentes y los jóvenes. Orden y disciplina es lo que necesitábamos en nuestro país, por supuesto. El Salvador, del que disfrutan millares de ciudadanos y extranjeros, es gracias al clima de seguridad. Es más, el domingo 24 de agosto cerró sin reportes de homicidios, según los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil. Este resultado refleja el esfuerzo constante de las autoridades en fortalecer la prevención del crimen y mantener la tranquilidad de los salvadoreños. Estas cifras son producto de operativos estratégicos, patrullajes constantes y la colaboración de la ciudadanía en la denuncia de actividades delictivas. Ahora vamos a temas judiciales. El juicio contra varios exfuncionarios de Arena y FMLN por negociar con pandillas continúa. La Fiscalía General de la República ha solicitado penas que van desde los 18 a 24 años de cárcel y han presentado robusta evidencia que demuestra que los imputados hicieron la tregua para recibir votos de los criminales. Durante la fase de alegatos en el juicio, la Fiscalía solicitó al juez del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que el exalcalde de Arena, Ernesto Mason, sea condenado a 24 años de cárcel, 12 por el delito de agrupaciones ilícitas y los otros 12 años por fraude electoral. El Ministerio Público Fiscal pidió además que Paolo Luers y otro imputado más se les condene a una pena de 24 años de prisión por los mismos delitos. Según las investigaciones, ellos reincidieron con esos delitos en 2 ocasiones. Uno lo llevaron a cabo en las elecciones presidenciales de 2014 y la segunda vez en los comicios de alcaldes y diputados de la Asamblea Legislativa en 2015, duplicándose así la pena de 6 años para cada caso. Y para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, ambos del FMLN, la Fiscalía pide una condena de 18 años de cárcel, 10 por fraude electoral y 8 por agrupaciones ilícitas por cada uno. Estas penas son las máximas por cada delito, con el agravante de que estos personajes cometieron esos ilícitos cuando ejercían como funcionarios, que sostuvieron unas 17 reuniones con líderes de la MS-13 y del Barrio 18, donde se acordó que los terroristas y sus familiares votaran a favor de Arena y el FMLN a cambio de privilegios en los centros penales y recibir fondos públicos. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y la Fiscalía General de la República informó que procedió a la materialización de 14 inmuebles y 2 productos financieros valorados en más de $4.5 millones relacionados a una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas y trata de personas. Además, se han incautado $2.000 millones en criptoactivos, productos de los delitos cometidos en este caso. Uno de los inmuebles intervenidos es una residencia en los planes de renderos donde albergaban a extranjeros para llevarlos ilegalmente a Estados Unidos. Hay más inmuebles ubicados en La Paz, La Libertad y San Salvador que serán administrados por el CONAP. Son 3 personas las afectadas por la materialización y se suman los bienes productivos de ARG Inversiones SADCB y Corporación Creativa SADSB. Es información que recientemente publicó la Fiscalía General de la República. Y a partir de hoy le presentamos una serie de reportajes de la transformación que ha tenido el sistema carcelario en todo El Salvador, y todo esto gracias a la implementación del Plan Cero Ocio. De hecho, ha destacado a nivel mundial por las acciones implementadas y ha sido ejemplo para otras naciones. Nelson. Es correcto, Fiorentina y amigos televidentes. En nuestra primera entrega hablaremos de una de las cárceles que en el pasado era conocida como la Universidad del Crimen y ahora se ha convertido en un centro penitenciario que capacita a miles de privados de libertad en distintos oficios. Se trata del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Ordenados y listos para iniciar su jornada en el Centro de Readaptación y Formación Laboral. Todos ellos son reos del complejo penitenciario La Esperanza. Como parte del Plan Cero Ocio, cada uno es capacitado en distintas áreas como agronomía, construcción, mecánica, carpintería, arte y diseño, zapatería industrial e incluso salud. 1, 2, 3.
Los privados de libertad en este centro penal son instruidos de manera profesional. Al cumplir su formación, pueden obtener una oportunidad laboral con la cual resarcir el daño causado a la sociedad. En la readaptación, rehabilitación de cada uno de ustedes es importantísimo. Y otra de las características de este proceso. Quienes son profesionales incluso pueden capacitar y compartir sus conocimientos con otros reos. Y sobre todo, necesitamos saber qué especie son. Entre ellos, Melvin García cumple una condena mientras enseña a otros sobre la producción de alimentos. Pero también nos lleva hacia otro nivel, a transformar vidas, generar condiciones donde la persona se capacite, donde la persona también sea parte activa de un proceso de reinserción tanto interno como externo y que todo ese daño que se ha provocado a la sociedad pues sea pagado de alguna manera dentro del trabajo penitenciario. Los reos además llevan sus conocimientos a la práctica, sumándose a la transformación de un sistema penitenciario autosostenible y brindando sus aportes a la construcción del país. Nosotros con este plan que el gobierno nos ha implementado, estamos aprendiendo nuevas formas de defensa en la vida. De esta manera nosotros le estamos demostrando a la sociedad que somos personas que queremos esa oportunidad de reinsertarnos a la sociedad. Gracias al gobierno, al señor presidente, por darnos la oportunidad de tener esos lugares, de desarrollarnos como personas. En uno de los talleres, los privados de libertad fabrican miles de zapatos para el cuerpo de seguridad del penal, también para policías y militares en el país. El Plan Cero Ocio incluye reos de baja peligrosidad. Actualmente, 24.000 privados de libertad en el complejo penal La Esperanza se encuentran en etapa de formación. Para insertarse laboralmente a este programa, deben cumplir con ciertos requisitos del sistema penitenciario. Consiste en que todos los privados de libertad deben estar ocupados en algo. O sea, es para eliminar el ocio de las cárceles. Cuando un interno ingresa, le hacemos un censo, le hacemos una entrevista para ver qué conocimientos trae del exterior. Él al ingresar puede elegir qué oficio quiere aprender. El esfuerzo del gobierno salvadoreño en la modernización de la red penitenciaria tiene incidencia en el desarrollo del país. Dentro de las cárceles se cumple con un estricto régimen de aprendizaje. Tuvo que pasar un proceso para demostrar que tiene las competencias y las habilidades de estar ahí y también eso nos garantiza que ellos no van a salir a cometer ilícitos porque todos los planes educativos del Centro de Formación Laboral tienen un componente humano. Entonces este era uno de los retos del sistema penitenciario, convertir esos espacios marginales llenos de grafitis, sin pintura. Hasta la fecha, más de 44.000 privados de libertad han sido capacitados en este centro que funciona a las 24 horas del día durante toda la semana. Bueno, empecemos hablando de educación y es que les cuento, la ministra del ramo, Carla Trigueros, envió un nuevo memorándum en el que se establece reglamentos para la promoción de la cortesía escolar. Este tipo de medidas busca construir un nuevo país con valores esenciales en los futuros profesionales salvadoreños. Ve esa nota y venimos platicando de esto. Este nuevo reglamento entrará en vigor a partir del 1 de septiembre en todo el país. La titular de Educación detalló que a partir de este mismo se fomentarán los valores en los estudiantes, docentes y personal administrativo. El artículo 1 especifica que se establece un sistema de deméritos para fomentar la práctica de expresiones básicas de cortesía, buenos días, gracias y por favor, promoviendo en cada centro de estudio el respeto, la convivencia y la cultura ciudadana. Un segundo artículo detalla el respeto mutuo, es decir, cada estudiante debe dirigirse a sus compañeros, docentes y autoridades con cortesía. El uso u omisión de expresiones de este tipo tendrán consecuencias. Un tercer apartado del reglamento plantea que los deméritos serán asignados en casos como no saludar al entrar o salir del aula, omitir el por favor al hacer una petición, omitir gracias
gracias al recibir un favor o usar un tono grosero o irrespetuoso hacia estudiantes, docentes o personal. Cada falta equivale a un demérito. Los deméritos serán registrados en un libro de convivencia escolar o en la tarjeta de deméritos del estudiante. El docente deberá informar de inmediato al estudiante por sus faltas, mientras que los padres o encargados recibirán un informe mensual del total acumulado. El articulado además impone una escala de consecuencias, es decir, 3 deméritos corresponden a una advertencia verbal y escrita, 6 deméritos se comunica a la familia y se asigna una tarea correctiva como redactar un texto, elaborar un cartel o participar en una actividad sobre la cortesía. 10 deméritos, suspensión de privilegios escolares, entre estos, participar en actividades recreativas o culturales. Más de 10 deméritos, se deberá establecer una reunión con la dirección y la familia, acompañado de una última advertencia para el alumno. Al sumar 15 deméritos, el estudiante no será promovido de grado. Además, se establece que el estudiantado podrá eliminar sus deméritos acumulados al cumplir una semana completa con saludos y expresiones de cortesía ejemplares, apoyar voluntariamente actividades de orden y limpieza escolar y participar en campañas de valores organizadas por el centro de estudio. Por tanto, al finalizar cada mes, los estudiantes o las secciones con 0 deméritos recibirán mención honorífica de cortesía escolar. Se podrá otorgar diplomas o menciones en murales escolares. La disposición final dice que el reglamento será supervisado por la Dirección Nacional de Convivencia Escolar. Sujei Flores, Noticiero El Salvador. Gracias, Sujei. De hecho, ya vamos a entrar más adelante en detalles respecto a estas medidas, pero quizás inicialmente para comenzar con el análisis, ¿qué opina la nueva ministra de Educación? Una doctora, pero también que forma parte del ejército como tal. Sí, mira, cuando se anunció el nombramiento, precisamente muchas personas quedaron un tanto sorprendidas, pero también en el anuncio del nombramiento el presidente de la República anticipaba un poco esa reacción, porque él especificó romper paradigmas, eso lo mencionó él cuando anunció. ¿Y qué significa en este caso romper paradigmas? Mira, lo normal, o sea, el paradigma, digamos, es una manera de entender la realidad, es como un esquema fijo que uno tiene para comprender ciertas cosas, y cuando uno le dicen ministra o ministro de Educación, uno tiende a pensar dentro del paradigma en una persona especialista en temas de educación, a pesar de que en El Salvador realmente nunca los hemos tenido, porque si nosotros hacemos memoria desde... por ejemplo, en 1989, el primer ministro de Educación del gobierno de Cristiana Arena fue un abogado, el doctor René Hernández Valiente. Luego hubo 2 economistas, Evelyn Yesir de Lobo y Cecilia Gallardo de Cano. Luego hubo otra persona que era una especialidad bien distinta. Hubo personas dedicadas a la física, a la sociología, pero realmente pues no los hemos tenido en cuanto a profesiones universitarias. Sí han habido algunas personas que han ejercido la docencia, pero en este caso, en el caso más reciente, que es el que muchos recuerdan o recordamos, ¿verdad? El caso de Sánchez Serén, que se supone que ejerció la docencia, aunque la verdad que él, pues hemos visto cantidad de fotos, no precisamente dando clases, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que esa idea de que la ministra o el ministro de Educación tiene que ser especialista en educación es un paradigma que se rompe cuando el presidente Bukele hace este anuncio. ¿Pero por qué se rompe? Bueno, se rompe por un diagnóstico que hay de qué es lo que se necesita en este momento en el sistema educativo nacional, ¿verdad? Entonces, sí, en el Ministerio de Educación hay especialistas en muchas materias. Yo conozco a varios, ¿verdad?, en diferentes áreas y gente muy capaz, pero se necesita de cierto tipo de liderazgo en este momento, ¿verdad? Entonces, si analizamos el liderazgo que proyecta la ministra Carla Trigueros, primero es una profesional de la medicina y de carrera militar.
Es decir, estamos hablando de dos profesiones que a cualquier persona que tú le digas, con solo una de ellas, ya se pondrían que pensar porque son profesiones muy difíciles, ¿verdad? Medicina es una profesión bien sacrificada, ya no se diga la carrera militar, y ella tiene ambas carreras, ¿verdad? Pero también cuando me lo han preguntado en el transcurso de estos días, yo siempre digo lo siguiente: el Ministerio de Educación es una enorme máquina con un montón de engranajes, y es una máquina bastante antigua, ¿verdad? Entonces, puede ser que cada uno de esos engranajes tenga una pequeña dificultad, una barrera por acá, que lo hace lento e ineficiente. Ese es un problema que hemos tenido históricamente en el Ministerio de Educación. Es una maquinaria así, lenta e ineficiente. ¿Qué es lo que se necesita? Pues yo creo que el presidente de la República ha de haber visto que lo que se necesita es dinamizar, poner a funcionar esa maquinaria y un agente de acción, un liderazgo de acción. En este momento no se necesita un liderazgo teórico o de escritorio, sino una persona que esté en el terreno, que le imprima una dinámica muy particular a las cosas y que también genere entusiasmo y que las personas se identifiquen con ella. Entonces yo creo que esas son virtudes que el presidente, conociendo a la persona que iba a poner, tuvo en cuenta para la designación, y es lo que hemos visto en estos primeros días. Hemos visto a una ministra que ha estado desde el primer día, incluyendo sábado y domingo, visitando escuelas en regiones bien apartadas, escuelas que requieren de atención urgente, porque precisamente uno de los grandes proyectos insignias actualmente es el de 2 escuelas por día. Claro. Entonces, también hemos estado viendo normativas como las que vamos a comentar, que requieren acciones elementales pero precisas y de pronto cumplimiento. Hemos estado viendo identificación con los niños, niñas y adolescentes, hemos estado viendo conversaciones francas, directas, sinceras con el sector docente, con padres y madres de familia. Entonces, ese tipo de liderazgo es el que en este momento se necesita para dinamizar ese ministerio. Entonces podemos hablar y decir, o tal vez el análisis reafirmar, que el nombramiento de la ministra, de la doctora Trigueros, responde a la realidad en la que vive actualmente el tema educativo. Exactamente, responde a una necesidad que obviamente está diagnosticada y que el presidente considera que allí es donde hay que romper ese paradigma, porque él fácilmente pudo haber seguido dentro del paradigma, ¿verdad? Claro. Y no es que seguir dentro del paradigma esté mal, pero muchas veces sucede que la gente que tiene mucha formación académica y mucha formación teórica tiende a ser como más de escritorio, ¿verdad? Insisto, no es que eso esté mal, pero en este momento lo que se necesita es gente de acción y que le imprima dinámica. No nos olvidemos que Carla Trigueros es una mujer joven y que tiene que ponerse al paso de lo que demanda un cargo como ese. Es decir, muchos han dicho en otros casos, en otros cargos también, que los funcionarios del presidente Bukele tienen que seguirle el ritmo, y es un ritmo bastante intenso, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que por ahí es donde yo interpreto el sentido de este nombramiento y lo que hemos estado viendo en estos primeros días de gestión. Y lo que pasa es que eso responde mucho a, si quieres hacer las cosas diferentes, tenés que actuar diferente. Exactamente. Si querés resultados diferentes. Y precisamente ahí está el punto, pues que si revisamos la historia, mira, yo incluso conocí personalmente a un viceministro, una excelente persona, calidad de gente de gobiernos anteriores, ¿verdad? Pero él una vez me lo dijo con toda claridad, ¿verdad? Que digamos, si el Ministerio de Educación es como una enorme pirámide, en la base está el estudiantado, los docentes, padres y madres de familia, y ahí en la cúpula se hacen algunos cambios. Pero él manifestaba lo que cuesta que esos cambios que se hacen en la cúpula lleguen hasta la base, ¿verdad? Y yo creo que eso es en buena parte lo que él detectó mientras estuvo en el cargo. Digamos que no es por falta de voluntad que esos cambios no llegaron hasta la base, sino que es también precisamente por las dinámicas propias de una institución muy antigua
que requiere de otras dinámicas Claro. para los tiempos en que vivimos. Por supuesto, escritor, sobre que las escuelas públicas aplicarán sanciones por falta de cortesía a partir del mes de septiembre. Y de hecho, ya el presidente Nayib Bukele ha respondido, de hecho, a estos cuestionamientos y respalda, de hecho, estas nuevas medidas que ha dado a conocer la ministra de Educación. ¿Cómo podemos analizar o qué lectura podemos hacer de estas medidas que ha anunciado la ministra? Primero empezó con el tema del corte de cabello, y el tema del saludo, que creo yo que es importante, el tema del uniforme también, los zapatos limpios, el tema también de los lunes cívicos, pero también hay sanciones por falta de cortesía a partir del mes de septiembre. Sí, mira, todas estas medidas realmente son cosas bien básicas y elementales, ¿verdad? O sea, aquí tampoco vamos a estar, como hacen algunos, rasgándose las vestiduras, sí, ¿verdad? De que han mencionado conceptos totalmente alejados de la realidad. Como militarizar la educación. No, y no solo eso, hay algunos que han dicho que esto es el fascismo de Mussolini, que, bueno, hay gente que ha perdido totalmente el sentido común y ha estado hablando de que hoy sí se van a prohibir los libros de historia para que la gente no piense. Bueno, una cantidad de cosas absurdas, pero bueno, vamos a lo que hemos visto. Son disposiciones bien elementales y bien básicas. Yo creo que realmente es muy difícil venir a cuestionar o a poner en duda la necesidad de cierto tipo de orden y cierto tipo de medidas en las escuelas y centros escolares en general, ¿verdad? Como por ejemplo de el corte de cabello y portar el uniforme correctamente. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es darte un sentido de orden y cuidado personal también, ¿verdad? Es una, digamos, una indicación de que la persona, el niño, niña o adolescente, no puede abandonarse a sí mismo en su presentación personal, que también refleja hábitos de higiene y en cierta forma también se va disciplinando, porque en la sociedad, en todo momento de la sociedad, así funcionan las cosas, ¿verdad? Ahora bien, yendo ya al tema de las disposiciones recién anunciadas en lo que se refiere a los saludos, a las normas de cortesía. Claro. Vaya, mira, las normas de cortesía, por alguna razón que sería probablemente muy largo de explicar, son cosas que se han ido perdiendo, incluso, bueno, no solamente en la niñez y adolescencia, sino que en gente adulta, pues, o sea, gente adulta que entra, ni siquiera se toma la molestia de, bueno, no digamos de saludar, de siquiera ver a la gente que está a la par, ¿verdad? Como hay un reconocimiento ahí, hay otra persona a la que se le ve a los ojos y se le dice mucho gusto, buenos días, ¿qué tal, cómo ha estado? Ni siquiera eso. Eso no es una cosa tan superficial, eso no es una cosa tan superficial, porque tiene un componente de socialización bien elemental, ¿verdad? Es como te dije antes, el reconocimiento del otro y el establecimiento de un vínculo de comunicación mínimo, básico. Ahora bien, ¿por qué se necesita de un reglamento o de un sistema de deméritos para fomentar estas cosas? Mira, yo lo veo así. Son mecanismos de presión para que las cosas se hagan, porque cuando las cosas quedan nada más en una recomendación general, sería bueno que saludaran, sería bueno que dieran las gracias, ¿verdad? Sería bueno que dijeran por favor cuando se solicita algo. La práctica te dice que la gente normalmente no hace caso. Sí. Entonces, claro, el sistema de deméritos o de ir anotando, mire, le falta esto, pues eso te genera una presión, y es una presión que te ayuda también a introyectar el sentido de la cortesía. Ahora, yo tampoco es que voy a ponerme aquí como han hecho algunas personas, ¿verdad? De decir, uy, se va a reprobar a un estudiante por no saludar. Miren, el sistema de méritos es bastante flexible, muy, muy flexible. ¿Por qué? Porque es cierto, se pueden acumular por no cumplir estas normas de cortesía, pero la manera en que se puede quitar esos deméritos, o como quien dice, la manera en que se pueden hacer méritos para ir borrando esas anotaciones, digamos, negativas,
es también bastante sencilla y es precisamente cultivando lo que se pretende: cortesía, colaboración, campañas al interior de las instituciones. Es decir, nadie se va a quedar reprobado por negarse a cumplir estas normas si tiene la oportunidad fácilmente de recuperarse y de eliminar, digamos, todas esas observaciones que se le pongan. Yo creo que es un mecanismo de presión y que en la medida en que se haga costumbre lo que se quiere fomentar, poco a poco se va a ir introyectando y va a ser, o sea, nadie se va a estar fijando en ¿y qué me van a hacer si no saludo? Si no saludo, ¿verdad? claro. Sino que lo van a ver como algo pues de lo más natural dentro de un proceso de socialización, de cortesía y también de ir fomentando un tipo de lenguaje que sea, digamos, que sea correcto, pues, porque maneras de saludar hay muchas. Y los adolescentes, bueno, incluso entre adultos, a veces se saluda de una manera que no es precisamente cortés, pero entre amigos a veces se entienden. Claro. Sin embargo, en las escuelas y colegios yo creo que es de fomentar más bien un saludo dentro de la formalidad que requieren ese tipo de instituciones. Ahora bien, yo creo que es bien importante también recordar a los salvadoreños cómo eran las escuelas antes, ¿no? Es decir, las escuelas eran lugares de reclutamiento de pandillas y yo creo que el hecho también de tener una ministra, obviamente que forma parte también de la Fuerza Armada, también te da esa protección, esa seguridad en los centros educativos y te permite tener como ese orden. Y esto responde mucho también a las diferentes críticas que han hecho, no solo la ministra, sino también a la visión que ha tenido el presidente Bukele. Y el mismo presidente ha dicho que antes, en los gobiernos anteriores, se permitieron que las escuelas se volvieran lugares de reclutamiento de pandillas. Y voy a citar un poco lo que él decía. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles, otras a las que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse, es decir, que se vuelva a dar este patrón. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetir. El Salvador no lo va a repetir por más que nos critiquen, dijo el presidente Nayib Bukele, esto refiriéndose a estas medidas como tal. Vale, fíjate que ahí yo creo que sí hay que hacer una pequeña explicación entre conectar una cosa con la otra, porque alguien, digamos, que no conozca muy bien la realidad salvadoreña, por lo que hemos pasado, podría decir, pero ¿qué tiene que ver el decir buenos días, gracias y por favor con el tema de las pandillas? Y ciertamente hay una cadena que te relaciona ambos temas. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero, porque lo que se está haciendo ahorita se está comenzando a establecer el concepto de la disciplina en cosas mínimas. ¿Verdad? El concepto de la disciplina en cosas mínimas que lleva intrínsecamente también el concepto del respeto a ciertas figuras de autoridad, como pueden ser padres y madres de familia, docentes, personal administrativo de los centros escolares y en general pues autoridades legalmente constituidas. Entonces, eso poco a poco, con medidas de este tipo y que no me cabe la menor duda de que van a venir otras orientadas en el mismo sentido, poco a poco van dejando en el joven la idea de que la sociedad requiere de ciertas jerarquías y ciertas normas de respeto para poder funcionar. Entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Lo que teníamos anteriormente era en algunos centros escolares y en algunos institutos auténtica anarquía. Auténtica anarquía en donde los únicos que realmente eran respetados eran precisamente los líderes de estas estructuras criminales, que ahí establecían sus centros de reclutamiento. Los menos respetados ahí eran los docentes, ya no se diga los propios padres y madres de familia de estos jóvenes. Hemos visto escenas en donde los niveles de desorden y de caos al interior de ciertos institutos son realmente escalofriantes y no son ficción, son cosas que hemos visto. Ahora, ¿cómo comienza la mentalidad criminal de las pandillas?
a esparcirse entre jóvenes que tal vez en un primer momento ellos no se han maleado del todo, pero comienza precisamente con romper los vínculos de autoridad y de respeto hacia sus instituciones, hacia sus docentes y a sus propias familias. Claro. Y comienzan con diferentes acciones, ¿verdad? Diferentes acciones, por ejemplo, a muchos les puede parecer que no es tan grave el hacer un grupo, tomarse una foto de grupo o aparecer ante cámaras en grupo haciendo señales alusivas a pandillas. Pero es que ahí es donde comienza a invadir esa mentalidad, esa subcultura de las pandillas que yo había mencionado antes, ¿verdad? Porque precisamente son símbolos de pertenencia y de aceptación, incluso de admiración. Porque si uno estudia un poco así, tal vez no como una especialidad, pero si uno hace una pequeña investigación de cómo funcionan las mafias en todo el mundo, resulta que en los barrios, colonias, caseríos y cantones donde estas mafias, o en este caso pandillas, estaban entronizadas, los líderes y los reclutadores y la gente que entra ahí, entra y es vista con admiración por muchos que quieren ingresar a esa estructura por lo que ofrecen, y lo que ofrecen es dinero fácil sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, claro, por un lado la escuela te dice, te tienes que esforzar para superarte, pero por otro lado, la pandilla te dice, distribuime por ahí algunas drogas, hacete de algún dinerito y así nos vamos ganando la confianza uno con otro y poco a poco se van sumergiendo en una vida que va progresivamente aumentando el nivel de brutalidad, de violencia, de criminalidad. Cuando menos siente, el joven ya está cometiendo otro tipo de delitos que no son tan inocentes como puede parecer. Y todo comenzó precisamente porque se rompieron los vínculos de autoridad, de respeto y de pertenencia a la escuela y se fomentaron vínculos de autoridad, de respeto y de pertenencia a estructuras criminales. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tiene una conexión, porque no puedes tener un centro escolar, digamos, en orden, con disciplina, y al mismo tiempo que sea semillero de pandillas. ¿Es una cosa o es la otra, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita, aprovechando la coyuntura que, digamos, la mayoría de personas que están vinculadas directamente a pandillas están detenidas, pues es de comenzar a combatirlo a nivel de hábitos y costumbres muy sencillos, que insisto, no van a ser los únicos esto que estamos viendo. Puede venir otro tipo de medidas para fomentar precisamente el aprecio a las cosas que te van a llevar por el buen camino y no por el mal camino. Esto como por día continúa impulsando la mejora de toda la infraestructura del sistema público de educación. En esta ocasión o en esta oportunidad le queremos contar que la Dirección de Obras Municipales en conjunto con la ministra Carla Trigueros colocaron la primera piedra de un nuevo centro escolar. Está ubicado en la zona occidental del país. Le mostramos las imágenes en la siguiente nota. En el Cantón San José Ingenio, en Metapán, la vida de más de 150 alumnos cambiará con la remodelación del centro escolar Francisco Javier García, un proyecto que forma parte de la reestructuración del sistema educativo en nuestro país, así lo explicó la ministra de Educación, Carla Trigueros. Y llegó el director a decirnos, mi escuela necesita intervención. No estaba programado, no estaba dentro de las escuelas que íbamos a visitar ese día, pero el señor presidente me ha dado una misión y es, vaya, escuche y vea. Con esta intervención, los estudiantes ahora podrán continuar su formación educativa en un espacio digno y con una infraestructura de calidad. Que vamos a empezar a intervenir desde los muros perimetrales, vamos a construir acorde a la topografía que tenemos acá y a nosotros comenzamos ya esta reconstrucción. Vamos a demoler todas esas áreas que están realmente inutilizables. Por años, este centro escolar permaneció en condiciones precarias para los estudiantes, pero ahora el presidente Nayib Bukele ha dejado claro el compromiso que tiene con la educación en nuestro país. Nos sentimos muy felices como padres de familia porque pues vamos a estar tranquilos nosotros en nuestras casas y nuestros hijos aquí en la escuela. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad
Gracias a la ministra, gracias al presidente porque ha dicho sí a los niños de esta comunidad. Esta escuela forma parte de un total de 11 centros escolares que ya están siendo intervenidos en el departamento de Santa Ana, logrando así mejorar las condiciones de la comunidad educativa del occidente del país. Que era precisamente lo que hablábamos hace un par de minutos, el hecho de que no solo se está modernizando la visión dentro del sistema público de educación o dentro del ministerio como tal de educación, sino también se está impulsando la modernización de la infraestructura. Sí, aquí en esta nota que acabamos de ver hay como dos cosas que me llaman mucho la atención. A ver. Primero, yo en lo que tengo de memoria de estar viendo acciones políticas, estoy hablando de los últimos 40 años, 45 años, el sentido, el significado simbólico de colocar la primera piedra, yo creo que está cambiando bastante. ¿Por qué? Porque a lo que nos habíamos acostumbrado era, anteriormente, el colocar la primera piedra casi que era garantía de que se iba a quedar solo esa primera piedra, ¿verdad? O de que el proyecto iba a comenzar y misteriosamente a la mitad se iba a acabar el presupuesto. O iba a quedar en abandono, ¿verdad? O iba a tardar años y años y años y nunca se iba a concluir, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que ese acto simbólico de colocar la primera piedra sí te puede dar más confianza de que realmente se va a terminar en el tiempo previsto, pero confianza no basada en una fe ciega, sino basada en que ha habido otras cosas que ya se han hecho, que ya se ha colocado la primera piedra, que ya se han concluido esas obras que dan cierta garantía de que, bueno, así como se hicieron esas otras cosas, así es que esta primera piedra va a concluir en un tiempo determinado que varía según el tipo de obra que se esté haciendo, para tener en efecto, en este caso, la escuela ya concluida. Y como estamos viendo también que son escuelas que están construidas con otro concepto, porque el concepto tradicional de escuela era, bueno, en muchos casos hacer pues prácticamente un galerón, ¿va? Es decir, bueno, la escuela es paredes, techo, pupitres, pizarrón, y hasta ahí, ¿verdad? Ahora las escuelas tienen que hacerse pensadas en otro modelo mucho más pedagógico, incluso con espacios de trabajo colaborativo, que es lo que se está fomentando mucho en los enfoques pedagógicos ya como contemporáneos, ¿verdad? Aparte de que el área de juego ya no es solamente un patio, muchas veces un patio, la pura tierra, ¿verdad? Sí. Sino que tiene que tener ciertas condiciones que yo creo que también van reflejando una idea que se ha estado insistiendo mucho, y es que lo público tiene que ser tan bueno o mejor que lo privado. Entonces, estas personas, las familias de los niños, niñas y adolescentes que van a asistir a esas escuelas que ya se están remodelando o que se van a empezar a remodelar según el ritmo de trabajo que se ha establecido, pues yo creo que eso, ahí no hay propaganda que valga, ahí son los hechos los que están demostrando que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Todos quisiéramos, indudablemente todos quisiéramos que no fueran 2 escuelas por día, sino que tal vez 4, 5, 6, pero también estamos dentro de una realidad presupuestaria y dentro de ciertas limitaciones que todavía tenemos como país, pero que vamos emergiendo poco a poco, ¿verdad? Porque a veces dentro del discurso opositor siempre, o sea, si te ofrecieron 2 escuelas por día y te están haciendo 2 escuelas por día, te van a decir, ¿y por qué no 3, por qué no 4, por qué no 5, ¿verdad? Si te lo ofrecieron para un año, y dice, ¿por qué no en 6 meses? O sea, siempre van a salir con algo siempre así. Pero pero yo lo que creo es que también hay que ver que sí esto genera esperanza y que definitivamente yo no te compro el discurso que algunos quieren ponerlo por ahí, de que no se está construyendo un país con futuro. Yo veo que sí se pueden hacer las cosas y que en la medida en que nos vayamos involucrando todos, las cosas se pueden hacer todavía mejor. Pues esa es una de las cosas que me llamó la atención con lo de la primera piedra, ¿verdad? Lo de la primera piedra. Y un segundo elemento
que lo mencionó la ministra también, es que, o sea, ella tiene su agenda, a dónde iba a visitar, cuáles son las escuelas que están programadas, y el programa 2 escuelas por día pues también tiene una agenda, ¿verdad? Que va primero, que va después. Pero ¿qué tal si aparece en el camino algo que se ve que es urgente? Ella lo mencionó. No estaba programada cierta escuela, el director se comunicó con ella fue a ver y dijo, bueno, sí, esto necesita una intervención urgente. Y entonces dentro de lo que ya está programado puede haber cierta flexibilidad, pero eso, ¿cómo se entera ella y cómo es que se le da trámite a esa solicitud? Estando en el terreno, ¿verdad? Desde un escritorio, por más que te manden cartas y fotos y videos, si no vas al lugar, no puedes tener una idea. Y es que te digo, mira, yo hace no mucho tiempo, digamos hace un par de años, tuve la oportunidad de ir a hacer una visita con otras personas a un centro escolar que ciertamente necesita una intervención urgente, pero es que no solamente es la infraestructura, es el clima que se genera dentro del aula. A veces son temperaturas y niveles de humedad que estando 10 minutos allá adentro ya estás prácticamente deshidratado, por más que, o sea, no es que la escuela se esté cayendo, pero sí las condiciones de la infraestructura hacen muy difícil desempeñar una labor pedagógica adecuada. Entonces todas esas cosas son las que están cambiando, y están cambiando, como te digo, a un ritmo, y quisiéramos que fuera más rápido, pero estamos dentro de una realidad que yo creo sinceramente que se hace lo que se puede, y ojalá se pudiera hacer más. Claro, es decir, estamos viendo una transformación en el sistema educativo, no solo de la infraestructura, que estamos hablando de la escuela a través del programa 2 escuelas por día, sino también todo el tema de la mística de trabajo, la forma de cómo se educan a los niños con los valores, con los principios, desde el saludo, desde verse bien, sentirse bien. Es decir, ves toda una transformación de forma holística en cualquiera de los puntos que lo querrás ver. Sí, ahorita vemos infraestructura, como lo mencionaste, y por supuesto algunas medidas dirigidas al estudiantado. Falta otros dos grandes elementos que están por ahí, que yo no dudo que pronto los vamos a ver. Vaya, primero lo que se ha mencionado mucho es la transformación o los cambios curriculares. En la currícula, ¿verdad? Claro. Los cambios curriculares que ya habían iniciado. Sí. Ya habían iniciado y se había mencionado. O sea, que de hecho ya cambió una buena parte. Ajá, y hay algunas materias que no solo es el nombre que le han cambiado. No solo es que en vez de lenguaje y literatura puede ser comunicación y lenguaje o algo. Bueno, la cuestión es que cambios curriculares, hay que tomar en cuenta una cosa. En el momento en que se diseña el cambio curricular, o sea, el cambio de programas de estudio, ya en ese momento es que hay un retraso con respecto a la realidad, porque es la realidad la que te obliga a cambiar cierto tipo de contenidos, enfoques y tareas. Okay. Y eso, una realidad que no solo es una realidad social, sino que también es una realidad tecnológica. Desde hace muchísimo tiempo, lo que antes, digamos, yo en mi tiempo de universidad pues hacíamos trabajos de investigación, íbamos a bibliotecas físicas, trabajábamos con ficheros, unas fichitas de cartón donde estaban digamos, los resúmenes de los libros, los temas, leíamos los libros en físico, era una cosa tardadísima. Eso hoy ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado. Entonces, cierto tipo de trabajos y tareas que se hacían antes, ahora el enfoque es distinto, ¿verdad? Incluso lo de las tareas escolares también requiere de una reconceptualización, qué tipo de tareas y para quién son las tareas escolares. Pero bueno, esa es la parte curricular, pero la parte que realmente pienso yo que va a requerir de un esfuerzo enorme, y no solo por parte de la ministra, no solo por parte de las autoridades, sino que por parte de todos nosotros, es digamos, la actualización del sector docente, de quienes estamos en las aulas. ¿Por qué? Primero porque se sabe históricamente que uno de los sectores más resistentes a los cambios es precisamente el sector docente. Eso yo lo he repetido y no me canso de decirlo. Una tentación que uno tiene es
la siguiente. Digo yo, así he enseñado mi materia durante 40 años, durante 30 años, durante 20 años. Así lo he enseñado yo, así me funcionaba en el pasado, así lo voy a seguir haciendo. Entonces uno se refugia en la autoridad que da la tradición, pero hay momentos en que uno tiene que soltar ciertas cosas. Lo voy a poner como un ejemplo, bachillerato, no me van a dejar mentir. Hace 30 años no teníamos ninguna duda de que había que leer la Ilíada o había que leer la Odisea, epopeyas griegas, ¿verdad? Nosotros crecimos con eso, ¿verdad? Había que leer el Cantar del Miocida, ¿verdad? Había que leer la Celestina. Entonces, y yo te puedo dar ejemplos de casos exitosos de tratar esos temas en aquel tiempo. Pero también te puedo dar muchos ejemplos de que ya en aquel tiempo uno notaba cierta disociación y que a veces no pegaban los contenidos que se supone que uno tenía que dar con, digamos, estudiantes que vivían una realidad donde era bien diferente compaginar una cosa con la otra. Pero hoy, con los hábitos de lectura que existen, con la digitalización de la educación, con los tiempos de atención efectivos que se han reducido notablemente, yo te digo que hoy para mí ya no es sostenible seguir insistiendo en dejar a leer la Odisea, la Ilíada, el Cantar del Miocida o incluso la Celestina en sus versiones originales. Por eso es que muchísimas editoriales a nivel mundial incluso lo que te hacen son versiones o adaptaciones donde ellos tratan de recoger ciertos contenidos para ponerlos al alcance de un lenguaje que puedan comprender los jóvenes. Y aún ahí tendríamos ciertas dudas. Y sobre todo en una era digital, que ya, digamos, tenés avanzado con el tema de la computadora y la tablet, pero sí. Efectivamente. No, pero incluso al momento de obtener resúmenes de argumentos, porque ¿qué les vas a preguntar si vas a dejar a leer? Muchas veces lo que hacen los jóvenes es ir al resumen de argumento, entonces hay cierto tipo de cosas. Yo no estoy despreciando las epopeyas homéricas, pero sí hay maneras de trabajar que ya no te van a implicar hacer lo que hacías hace 30 años, ¿verdad? Y incluso sería de poner también en tela de juicio si hay ciertos contenidos que se solían dar que vale la pena seguirlos dando o nos enfocamos en otras cosas que tal vez son más necesarias y que son más funcionales. Entonces, ese tipo de cosas que te estoy mencionando requieren de mucha flexibilidad por parte de los docentes, porque a veces somos los mismos docentes los que comenzamos a renegar de que por qué quitaron ese contenido en el programa y por qué pusieron ese otro, si tradicionalmente no ha sido así. Entonces los docentes tenemos que actualizarnos y tenemos que ser muy flexibles para abandonar, yo aquí te lo digo, abandonar un estribillo que en todo docente experimentado lo podemos encontrar. Y que cuando un docente te dice, es que las generaciones cada vez vienen peores, no es así. Las generaciones cada vez vienen diferentes, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Interacción acá con mi buen amigo Rafael Francisco Goches, él es docente y escritor. No quiero hacer pasar o que termine esta entrevista sin antes también conocer su punto de vista respecto a cómo avanza la visión de seguridad en El Salvador. Obviamente sabemos que estamos próximos obviamente a llegar a una cifra muy importante en cuanto a días sin homicidio en el país, pero sí quisiera conocer sus valoraciones. Mira, los datos son irrefutables. Estamos con niveles de homicidios al mínimo, todavía siguen ocurriendo y la mayoría de ellos por causa de ir a departir con alcohol, con amigos, ¿verdad? Y se pierde el control y entonces ahí suceden las tragedias. Son pocos, pero todavía existen y ese es un elemento que hay que atender. Pero mira, con esto del tema de seguridad, yo quisiera comentar lo siguiente. Últimamente he tenido oportunidad de leer editoriales, artículos de opinión de gente de voces opositoras, digámoslo así, voces opositoras, y he podido notar un cierto cambio. El cambio es más o menos así. Ahora
prácticamente ya ellos no niegan los logros en seguridad, porque son evidentes que no los pueden negar. No los niegan, pero sí, ahorita hay una tendencia en muchos de ellos, es a recriminarle a la gente que la gente no sea de oposición porque, fíjate bien, textualmente, porque prefieren la libertad para trabajar y desplazarse. Ese es el reclamo que le están haciendo a la gente. Que la gente, como la gente prefiere la libertad para desplazarse y trabajar, entonces esa es una recriminación que les hacen estas voces opositoras. Entonces yo digo, ¿qué nivel de desconexión de la realidad es el que están teniendo? Porque ahí eso me llevó a hacer otras investigaciones y algunas lecturas, porque ellos siguen valorando ciertos temas abstractos que en el pasado nunca dieron resultados beneficiosos para la población. Entiéndase el concepto de democracia que ellos han venido sosteniendo, que se perdió la democracia por la seguridad, pero es que no se puede hablar de que había democracia si los salvadoreños y salvadoreñas estaban siendo asesinados. Así es. No se podía decir eso. Y entonces eso me llevó a encontrarme con un par de conceptos que yo le invito a la audiencia a que hagan una búsqueda por ahí, en Google o en ChatGPT o cualquiera de los módulos de inteligencia artificial y que busquen los conceptos de un filósofo británico de nombre Isaiah Berlin, así, Isaiah Berlin. Él acuñó dos conceptos de libertad, dos conceptos de libertad. Y lo que él te está diciendo es que la libertad puede ser la libertad de algo o con respecto a algo. Por ejemplo, hoy que vienen las celebraciones de la independencia, vamos a celebrar la libertad, pero la libertad no en abstracto, la libertad de España que en aquel momento tuvimos. Y la otra es el concepto de la libertad para algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que no teníamos en el pasado? En el pasado no teníamos libertad, aunque sí había una formalidad, una constitución, unas leyes, un Estado, supuesto Estado de Derecho que te decía, sí, los ciudadanos son libres y todo, pero no teníamos libertad de las pandillas. La gente no tenía libertad de las pandillas y mucho menos tenía libertad para tener opciones de vida realmente que dependieran de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que se ha dado de hace 10 años para acá, de hace 6 años para acá? Que ahora nos hemos liberado del azote de las pandillas. Ese concepto de libertad es esencial, pero lo que se está construyendo ahorita es el otro concepto de libertad para poder tener opciones de vida. Entonces a mí me llena de mucha esperanza, por ejemplo, hablando de educación y hablando de seguridad, ver a toda esa enorme cantidad de jóvenes que están con Alejandro Gutmann en la Secretaría de Integración, optando para becas universitarias. Esa es una libertad para realmente crecer en la vida. Aunque antes formalmente no había ninguna ley que le impidiera a un joven de institutos o de centros escolares públicos llegar a una carrera universitaria, pero no tenía los medios para hacerlo. O sea, la libertad teórica estaba, pero no la libertad efectiva. Ahora, con este impulso que se le está dando a las becas y para carreras de educación superior, sí se puede tener no solamente la libertad de las pandillas, sino una libertad efectiva para crecer como personas. Entonces, digamos que esa discusión teórica me pareció muy, muy interesante, porque son dos tipos de libertad, y la libertad siempre que hay que analizarla en relación a aquello de lo cual venimos nosotros. Cosa que, con esto finalizo, muchas veces los que critican desde dentro y sobre todo desde fuera no entienden porque no han vivido la realidad por la que nosotros hemos pasado. Según el sistema judicial de menores que lo condenó en 2010, se suponía que este individuo sería reinsertado en la sociedad. Estuvo 15 años bajo custodia y ahora tiene 31 años.
Este sujeto participó en el lamentable incidente del bus en junio de 2010. Un hecho atroz en el que personas perdieron la vida calcinadas y otras resultaron heridas por las llamas y los ataques de los grupos criminales. Gracias al excelente trabajo de nuestra PNCSV, en coordinación con la FGR-SV, hemos recapturado a Eduardo Enrique Rosales Mendoza, alias Gárgola, identificado como miembro activo y operador armado de la estructura 18 Revolucionarios, en la zona de la Cancha Polanco. Ahora enfrentará cargos por pertenecer a estructuras ilícitas y pasará varias décadas privado de libertad. El Estado de Derecho que hemos recuperado es histórico, y personas que cometieron crímenes atroces como este no volverán a las calles ni a las colonias de nuestro querido país. Por otro lado, Carlos Antonio Sánchez Navidad, de 53 años, conducía en presunto estado inconveniente cuando colisionó contra otro vehículo sobre la Sexta Calle Oriente, en el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur. En este percance, solo se reportaron daños materiales. La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo con 211 grados de alcohol, por lo que será remitido por conducción peligrosa. En San Juan Opico, La Libertad Centro, capturamos a otro individuo vinculado con estructuras delictivas del barrio 18, proveniente de la zona conocida como Cancha West Side, Georgia. Se trata de Germán Cibrián Ramírez. Este sujeto fue deportado en 2020 desde los Estados Unidos, donde formaba parte de una estructura criminal en el estado de Georgia. Además, es requerido por un juzgado de San Juan Opico, por un caso de intento de quitarle la vida a otra persona. Cibrián Ramírez tiene múltiples tatuajes que lo asocian con dicha estructura, y se le sumará el cargo de pertenencia a agrupaciones ilícitas. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.